¿qué tal? Bienvenidos a otro nuevo podcast, La Entrevista. Hoy tenemos una invitada especial a la doctora Silvia Pantoja. Doctora, ¿cómo está? ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Y la doctora tiene un currículo muy interesante y sobre todo que hoy estaremos hablando sobre lo que son los emprendimientos culturales, que muchos dirán, ¿qué es eso? ¿Cómo le hago? Y que la doctora, pues vamos a estar dialogando un poco de esto, pero antes les voy a leer un poco de su currículum. Ella obviamente nació aquí en Querétaro, tiene más de 25 años de experiencia como docente, cuenta con estudios relacionados en áreas sociales de investigación y educación para instituciones del sector público y privado. Laboró para el sector empresarial en el área de recursos humanos y capacitación. Es licenciada en administración, maestra en psicología laboral y doctora en política educativa, estudios sociales y culturales. También en una etapa de su vida realizó estudios musicales en el Conservatorio Libre de Música José Guadalupe Velázquez, siendo solista del Orfeón de Querétaro durante 6 años. En algún momento también formó parte del Coro de Bellas Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro. Ha participado en conferencias, congresos, seminarios, talleres educativos. También ha participado como investigadora y directora de tesis a nivel licenciatura y posgrado, colaboradora en capítulos de libros, instructora de diplomados, etcétera. Asesora en proyectos de emprendimiento creativo dentro y fuera de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente es profesora de tiempo completo, perfil PRODEP y SNI, creadora de la maestría en Dirección y Gestión de Proyectos Artísticos y Culturales que oferta la Facultad de Artes de la Universidad Autónoma de Querétaro, coordinadora de procesos administrativos de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria y líder del grupo colegiado Planeación, Creación y Gestión Interdisciplinaria en el Arte y la Cultura. Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver, explíquenos, ¿qué son los procesos, más bien los emprendimientos culturales? Porque muchas personas se irán preguntando, muchos jóvenes acá afuera estarán pensando, ¿cómo le hago para hacer un proyecto? ¿Cómo es un emprendimiento? ¿Cómo es? ¿Qué es este tema? ¿Nos puede explicar, por favor? Bueno, el llevar a cabo el emprendimiento cultural específicamente, pues tiene que ver con las nuevas ideas, con la innovación, por así decirlo, de propuestas que surgen de alguien, una idea creativa que quiere pues llevarla a cabo, materializarla, ¿sí? Y esto surge precisamente a partir de lo que es la economía naranja. Anteriormente el emprendimiento se enfocaba más hacia lo administrativo, a las áreas económico-administrativas, y de 1998 aproximadamente se considera la economía naranja un impulsor de los emprendimientos creativos y culturales en donde entran casi todas las áreas de artes. Entonces es básicamente generar una idea, llevarla a cabo a partir de un proceso basada en el marketing tradicional que conocemos y basada también en un proceso administrativo tradicional, pero enfocada totalmente a lo que es el arte y la cultura. Nos comentaba esto que la economía naranja nace en Colombia, ¿no? En Colombia. Y sobre todo con la idea de estar rescatando mucho lo que es todo lo que es su cultura que tienen ellos en cada parte de sus territorios, por ejemplo, rescatar la danza, rescatar su propia música a través de estos proyectos. ¿Nos puede hablar un poco de esto? Bueno, sí, la economía naranja realmente es un proyecto que surge de dos jóvenes colombianos y que lo llevan a la UNESCO. La UNESCO, a través de ellos, se bautiza el término de economía naranja precisamente porque está incluyendo muchas de las artes, ¿sí? La cinematografía, la danza, la fotografía, en fin, todo lo que entra y hasta los medios están dentro de la economía naranja. Efectivamente, Colombia es un parteaguas en cuanto a la extensión, la expansión y el apoyo a la cultura a través de diferentes proyectos de intervención social precisamente. Entonces, de ahí toma la UNESCO, apoya estos proyectos y bueno, se ha venido pues propagando a lo largo del mundo. Y pues México todavía estamos así como que adoptando esa economía, esa teoría, en donde se pueden obtener becas a partir de la UNESCO en apoyo a proyectos creativos.
Que eso es un tema muy importante que hablamos en nuestro país, ¿no? Que estamos un poco atrasados en esta situación de cómo poder ayudar a jóvenes creadores, jóvenes que tienen proyectos, para que puedan realmente realizar lo que tienen en mente, ¿no? En ese sentido, y a través de esta economía naranja, de estos proyectos, pues realmente se han llegado a consolidar algunos, ahora sí va la redundancia, proyectos, doctor. Sí, lo que pasa es que en cada país existe una dependencia que, valga, viene directamente de la UNESCO y los proyectos se tienen que se tienen que registrar básicamente en la UNESCO, ¿sí? Y a raíz de ahí, bueno, junto con el Banco Interamericano de Desarrollo, eh, otorgan los créditos que califican o de los proyectos que califican para poder ser acreedores de esos apoyos. Entonces, los apoyos son diversos, desde lo económico, del recurso humano, el recurso material, pues bueno, en Colombia hay varios proyectos de intervención social, la orquesta, los coros que han hecho, básicamente, Y el rescate, ¿no? De las tradiciones, el rescate de las tradiciones, usos y costumbres. que es lo que estábamos platicando de un proyecto que yo vi, donde de los barrios tratan de rescatar con esas nuevas políticas culturales basadas en la economía naranja, cómo rescatar la cultura popular de los barrios que se encuentran en esos países, ¿no? Y algo interesante que yo estaba leyendo en su currículum, usted creó una maestría en dirección en proyectos artísticos y culturales. ¿Qué la llevó a crear esta maestría y el por qué? Bueno, como escucharon en el currículum, yo desde niña, ya hace algunos ayeres, tuve la formación artística, específicamente en música. Entonces, por azares del destino, bueno, pues me incliné hacia lo que fue la administración de empresas y después al área de psicología, y tenía varios amigos, conocidos, que les inquietaba mucho cómo vendo mi obra de arte. Entonces, yo les decía, ¿por qué tienes que regalar tu producto artístico? ¿Por qué no lo vendes? ¿Por qué no le pones precio a ese artículo? ¿Y cómo le hago? Porque pues era muy difícil calcular el costo del producto artístico cultural sin tener las bases de la administración. Entonces, a partir de ahí me surge la idea, dije, bueno, pues vamos a apoyar al artista o al creativo, porque no necesariamente tiene que ser un artista, a que pueda potencializar su idea y lo pueda materializar y pueda cobrar por eso. Entonces, de hecho, por ahí tengo algunos artículos en donde hago la propuesta de una tabla factorial que está de hecho registrada ante Indautor, en cual lleva de la mano cómo calcular el costo de un producto artístico cultural para poderlo vender. Eso es muy interesante porque sí, si hablamos propiamente de lo que es la Facultad de Artes, de jóvenes que están dedicados a ser actores, a ser bailarines, a ser músicos, que a veces dicen, bueno, salgo de la carrera y ahora ¿qué hago? ¿A dónde voy o cómo le hago? ¿Cómo me empleo? ¿O qué realmente, qué hago? ¿No? Entonces, esta es una alternativa, doctora, que digo, bueno, tengo un proyecto, me voy a meter a la maestría, ahí me van a enseñar cómo hacer el proyecto, cómo vender mi producto. Esa es la misión que tiene esta maestría. Sí, es llevar de la mano a todo aquel creativo de cualquier disciplina. Hemos tenido la oportunidad de recibir alumnos o egresados de las áreas económico-administrativas, abogados, etcétera. Ah, eso es un punto importante. Ajá. ¿Por qué abogados? ¿Por qué administradores? ¿Por qué ingenieros? ¿Qué tipo de proyectos? Son proyectos de intervención social. Definitivamente, o sea, aquí lo que es el primer paso que se hace dentro de la maestría es identificar hacia dónde va dirigido el proyecto, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si un abogado dice, ok, yo quiero hacer un proyecto de intervención social donde apliquen las leyes, las políticas públicas, las políticas culturales, pero que sea de intervención, eso quiere decir, quiero hacer un cambio en un sector social con una problemática social, ¿sí? Hemos tenido algunos casos en que
en que la intervención social consiste en disminuir el índice de drogadicción, de alcoholismo, de deserción escolar. O sea, es diverso todo lo que hemos nosotros identificado dentro de la maestría. Entonces, ¿qué sucede? Partimos de cero. ¿Hacia dónde va dirigido el proyecto de intervención? ¿Qué problemática quieres abordar? ¿Sí? Ese es el proyecto de intervención. Y por otro lado, tenemos otra vertiente que es el emprendimiento, ¿sí? Donde dice, ok, yo quiero poner una galería de arte. ¿Cómo le hago? ¿A quién tengo que acudir? Vemos todos los aspectos legales, vemos todas las cuestiones de marketing, de costos, de administración, en fin, se va orientando al estudiante a que lleve a buen puerto su proyecto, dependiendo la naturaleza del proyecto. Y esto que va a depender la asignación del director de tesis, aunque no es una tesis de investigación como tal, sino es un proyecto de intervención con formato de tesis, lo que tienen que entregar, entonces se les asigna un asesor, un director o un grupo interdisciplinario de profesores que lo vayan encaminando en cada una de las áreas. Porque algo importante, a ver, yo que me dedico, soy pianista, quiero hacer un grupo de jazz. ¿Cómo le hago y cómo vendo el producto de jazz? O sea, si yo me meto, ¿qué tengo que conocer yo? Tengo que conocer algo de administración, tengo que conocer algo de costos, ¿cómo le hago? ¿No? Porque yo tengo mi experiencia, yo aprendí y estuve encerrado estudiando todo lo que es relacionado a mi carrera. Porque después para hacer el proyecto, sacar estadísticas, sacar gráficas y todo esto, ¿cómo le hago? ¿Cómo le tengo que hacer? ¿Tengo que aprender todo este tipo de cosas? No necesariamente, por eso la propuesta de la tabla factorial que yo inventé. ¿Qué es una tabla factorial? Una tabla factorial. Yo siempre les pongo el ejemplo de la señora que vende tamales, ¿no? ¿Cuánto te costó la masa? ¿Cuánto invertiste? ¿Y cuánto te sale de 1 kilo de masa? Eso es tangible. Pero ¿en dónde está el tiempo de inversión de un pianista, de un artista? ¿Y cómo cobro el tiempo que invertí en mi obra? Sí, el estar sentado a horas Exacto. ensayando y ya quedó el producto. Sí, porque generalmente, bueno, lo que yo detectaba en las personas que se acercaban, pues págame lo de la pintura, ¿no? O págame el marco que utilicé para regalarte el cuadro. ¿Y tu tiempo? ¿Qué costo le estás dando a tu tiempo, no? ¿Cómo estás cobrando tu tiempo? Entonces, esta tabla factorial precisamente es el ejemplo de la señora de los tamales, donde empieza con un factor 0.5, 1, 1.5, se va multiplicando por costos de producción, ¿sí? En donde sacamos un costo de venta, se hace una fórmula que viene inmersa ahí, en donde sacas la utilidad total de la venta de tu producto cultural. En este caso, el grupo que tú quieres hacer, por ejemplo, ¿cuántas horas de estudio? Recursos técnicos, recursos materiales, recurso humano, que es el propio músico, ¿cuánto tiempo, cuánto estás invirtiendo, ¿sí? En ese grupo? Si hay una inversión inicial, si vas a invitar a alguien a que invierta en tu grupo o es uno solo, o sea, se hace una fusión de todas las áreas que tengan que ver con el proyecto. ¿Sí? No todos los proyectos son iguales, se les dan las mismas bases, pero cada uno se le va dando de manera muy personal la orientación que debe de llevar para llegar a buen puerto. Y ahorita que estamos hablando sobre todo el cómo, para poder lograr capitalizar un proyecto, ¿a qué nos enfrentamos posteriormente? ¿Quién compra el producto? ¿Qué tan fácil está en México o en los países comprar un producto? Es una pregunta bien interesante. En la actualidad en el marketing, el neuromarketing, que es ahorita lo actual, es que en el marketing tradicional, que era tú vas a buscar al cliente, tú satisfaces la necesidad de un cliente. Eso era el marketing tradicional, cómo se vendía antes. Ahorita es a la inversa. Tú vas a generar la necesidad de que te compren el producto. ¿Sí? Cuando nosotros vamos a buscar un automóvil para comprarlo,
Si ustedes se fijan, el vendedor se acerca y lo primero que te dice, ¿qué está buscando? ¿Sí? ¿Para quién es el automóvil? No, pues para mí. ¿A qué se dedica? Ese es neuromarketing, porque en función de eso, el vendedor va a ofrecer lo que está pidiendo el cliente. Y si no, te va a vender más de lo que tú estás pidiendo. ¿Sí? Claro. Y aquí algo interesante, doctora, con todo lo que estamos viviendo en el mundo, ahora el impacto de las redes sociales, ahora, ¿cómo ven un producto? Porque antes habría que ir a las dependencias, a las secretarías. Si estamos hablando de arte, a las secretarías de cultura, si era un proyecto relacionado con cultura o alguna empresa, ¿sí? Que lo quisiera comprar. Pero ahora que están las redes sociales, ¿cómo está la competencia? Ahora, ¿hacia dónde tengo que dirigir mi producto? Yo ya lo tengo, ahora ¿cómo lo vendo? Porque ahora tengo que venderlo a como estamos viviendo ahorita en el siglo XXI. ¿Y dónde vive todo el mundo? Pues en las redes sociales. ¿Sí me explico? Todos los jóvenes se la pasan en las redes sociales, es su mundo de ellos. Si a un joven le quitan un celular, se muere, ¿sí? Porque se le acaba la vida. Pero ahí vemos una cantidad impresionante de productos que se están vendiendo. Se puede decir que ya lo tangible, que a donde íbamos, o nos metemos a una tienda ahora, hasta los productos de todo índole, de marcas de ropa y todo, se están comprando en las redes. ¿Será que el día, ya ahorita, no el día de mañana, ahorita, todos los emprendimientos, todos los proyectos, tendremos que estarlos metiendo en toda esta situación de las redes sociales? Sí, definitivamente, no se puede quedar atrás. El emprendimiento creativo no se puede quedar atrás y para eso existe el marketing digital, precisamente, en donde se vale de plataformas, ahorita con la inteligencia artificial, bueno, nos está sobrepasando, ¿no? En este sentido. Precisamente ayer platicaba con un par de artistas donde decían, es que nos van a dejar sin trabajo. A los La inteligencia artistas, la artificial. inteligencia artificial. Entonces platicábamos de los pros, los contra. Entonces digo, aquí lo que debe de existir es un filtro en el marketing digital, ¿sí? Que a final de cuentas tenemos generaciones que definitivamente van a seguir asistiendo a obras teatrales, ¿sí? Bueno, tenemos la opción del ¿Streaming? streaming, por ejemplo, ¿no? Vender el producto artístico-cultural a través de las diferentes plataformas que hay. Pero eso está volviendo algo muy complicado porque si vemos lo que antes eran los artistas, vamos a poner músicos, para un músico lo más importante era un disco y que alguien le grabara el disco a como buscar que una compañía los tomara porque la compañía los promocionaba y los hacían famosos y todo esto. El disco pasó a ser Historia, obsoleto, ¿no? claro. Ahora Son tenemos likes. plataformas, Ahora son likes. likes. Ahora se vive de los likes, ¿no? Ahora es la nueva mercadotecnia. Si yo pongo una obra de teatro, subo mi obra de teatro, la subo en TikTok y la subo en el Face y todo el asunto. Se puede decir eso, ¿verdad, chicos? No creo que eso nos pueda causar algún problema, pero ahí está lo que acaba de decir la doctora. Dependiendo de la cantidad de likes, es el éxito que se tiene, ¿no? Sí. Visitas, likes, eso es lo que ahora sostiene el producto digital, por así decirlo. Pero algo que quizá no debemos de perder de vista. Lamentablemente, con las redes sociales, con lo que hemos observado y ahora que viene la inteligencia artificial, el producto es cada vez más efímero. Es decir, el éxito es de cuestión de segundos o de un día. Sí. Porque ahora viene esta lucha. Para poder estar dentro del gusto, hay que realmente estar activo casi diario para estar ahora sí que en vistas y en el top y que la gente lo tenga uno ahí metido, ¿no? ¿Cómo iremos a enfrentar esto? Pues yo creo que aquí voy a retomar nuevamente esto de las políticas públicas y culturales. Se debe de tener así con lupa que estudiar toda esta cuestión y el apoyo al artista o al creativo en general, porque así como comenta de que ya está perdiéndose esta parte presencial, esta interacción, ¿sí? Las instituciones que brindan apoyos, inclusive hablando del emprendimiento, pues también ya están retirando los apoyos de emprendimiento,
¿sí? Ahorita el apoyo que se está brindando es a partir de las plataformas digitales. Y entonces, ¿qué garantiza el que un producto, un emprendimiento sea exitoso? Las vistas. Garantízame que tu público te va a estar consultando diario o que te va a estar consultando ciertos periodos. Entonces, en función de eso se está midiendo la factibilidad y la pertinencia de los proyectos. Sí, y que nos enfrentamos a lo mejor, o nos estaríamos enfrentando a una nueva modalidad de hacer mercado, bueno, ya dijimos, de mercadotecnia digital, porque a lo que hemos visto con todas las creaciones de las nuevas plataformas, han surgido nuevos tipos de, se puede decir, de nombres de trabajos como youtuber, que ya en Irlanda ya se creó la licenciatura para ser youtuber, que diario tienen que tener contenidos para estar, como comentaba doctora, realmente posicionados. O sea, si no, se cae su trabajo, se cae su vista y parece ser que es una necesidad de diario estar metidos y que la gente esté dando likes, esté comentando, haciendo todo este tipo de cosas, porque en el TikTok hasta las familias están participando y esto nos lleva a una pregunta. ¿Cuánta gente se está haciendo famosa en cuestiones de arte o con estas nuevas tecnologías sin haber pasado por una escuela y simplemente se hicieron famosos dentro de las plataformas? Entonces la pregunta sería, doctora, ¿seguimos estudiando o tendremos que dar un giro para empezar a estudiar cómo hacer un youtuber o cómo estar dentro de las redes y realmente tener éxito? Híjole, pues yo creo que aquí es complicado, o sea, desde mi punto de vista sería erróneo dar una respuesta asertiva a esto porque todo va a depender también de las brechas generacionales, hacia dónde va dirigido el producto, ¿no? El producto que estamos vendiendo. Si nosotros estamos creando un contenido que va dirigido a cierto sector de público o cierto sector social, pues entonces me tendría que enfocar a las preferencias de ese sector, ¿sí? Es decir, si yo tengo un producto, emprendimiento creativo y que lo quiero dirigir a personas de la tercera edad, que está muy descuidada, por cierto. Es Está muy interesante. abandonada esta brecha, donde muchas personas de la tercera edad, aunque traen su celular, no tienen esa inquietud de poder acceder a un TikTok, a acceder a cualquier otra plataforma, a una red social. Entonces todo va a depender y eso es parte también del marketing, hacia dónde va el producto, a quién va dirigido. Si tú vas dirigiendo ese producto a personas de la tercera edad, pues no te desgastes en ser un youtuber, ¿no? No te desgastes en cosas que no van a funcionar. O a la inversa, si tú quieres hacer o lanzar un producto a generaciones más jóvenes, pues entonces enfócate a lo que ellos quieren, porque hay una bipolaridad muy importante en cuanto al posicionamiento de productos, de emprendimientos creativos dentro de las plataformas digitales. Entonces sí sería complicado o complejo yo dar esa respuesta porque es muy volátil, muy volátil Bueno, es que esto. cambia a cada rato lo que sucede en las redes sociales, ¿no? O sea, hay una cuestión impresionante y sobre todo que hacemos los proyectos, ¿no? Que estamos pensando un proyecto, pero entonces mi proyecto tengo que estarlo enfocando entonces en las redes sociales, ¿no? Porque tangiblemente es muy complejo ya cuando todo se está moviendo ahí. Y ahora con la creación de la inteligencia artificial que nos estamos enfrentando a eso, ¿qué haré yo? Pongo pregunta, yo mismo me pregunto, y le pregunto, doctora, ¿qué pasa yo que soy músico y quiero componer? Puedo estar componiendo, tardarme una hora en hacer algo de música, y otro músico simplemente le pide a la inteligencia artificial crear cierto patrón y cierta música, y aquí está mi composición. Exactamente. ¿Con qué nos vamos a enfrentar, no? Volvemos a lo mismo, las políticas públicas y políticas culturales. Por ejemplo, ahí tendríamos que hacer un análisis más profundo, por ejemplo, con Indautor. ¿Qué filtros va a poner, sí, la propiedad intelectual?
que es un tema importante eso. ¿Hasta dónde? ¿Hasta Exactamente. dónde sí y hasta dónde no? ¿No? Porque si ya la inteligencia artificial puede ser capaz y yo decirle, bueno, ahí te van cierta armonía, hazme esta armonía, quiero que me la conviertas y suene a Bach. Y lo Ujú, va a crear. claro, Y voy a decir, bueno, de aquí lo tomo y esto ya es mío, y esto es mi composición. Y la voy a registrar. claro. ¿Sí? En todo esto, igual puede ser en el teatro. Simplemente ayer veía, me pasaron un video donde ponen a Kamala, Sí. Biden, A John Biden Biden y y Obama, Barack Obama. y tocando música de los Cadetes de Linares. Y cada uno los personificó. Impresionante la inteligencia artificial, son ellos y tocando cada quien un instrumento. Entonces, a todo eso nos vamos a enfrentar. Entonces, ¿irán a cambiar los emprendimientos culturales digitales? O está complejo, ¿no, doctor? Pues sí, porque volvemos a lo mismo. Aquí es a dónde voy dirigido, a quién voy dirigido, a quién voy a dirigir ese proyecto. ¿Me lo van a comprar? ¿No me lo van a comprar? ¿Lo van a ponerle un like? ¿Le van a poner una? O sea, es dependiendo a qué sector voy a dirigir ese emprendimiento. Yo creo y tengo mucha fe, yo lo digo así, que el emprendimiento que consideramos tangible, pues debe de seguir. Todo va a depender a quién va dirigido. Ojalá, porque parece ser que la era de los supersónicos ya nos está No llegando, está rebasando. rebasando en todo esto. Cuando uno era niño y veía todo, la robotina y que uno se conectara por teléfono y se veía uno, creo que ya está de una manera impresionante, pero que nos ha alcanzado a los que nos dedicamos al arte, y no solamente en el arte, yo creo que en todas las áreas, en todas las carreras, y que realmente yo considero que el tipo de emprendimientos van a empezar a cambiar, ¿no, doctora? Pues Como usted lo sí, dice, dependiendo dónde, pero vamos a tener que tener un giro enfocado más a estar en las plataformas, ¿no? claro, claro. Sí, tenemos que adaptar todo, ¿no? A lo que nos está tocando vivir. Usted que experimentó, doctora, pasar por un conservatorio, ser solista del coro del conservatorio, eh, ¿esto le ha ayudado a usted a comprender un poco más al artista? Ah, definitivamente. Aparte de que estudió. Definitivamente, porque yo cuando estaba en el área administrativa me decían qué haces en la Facultad de Artes o con los artistas me decían qué haces en las facultades económico-administrativas y yo me siento muy honrada de verdad de tener esta mezcolanza de conocimientos, de experiencias en ambos lados. ¿Por qué? Porque me permite a mí como administradora apoyar a mis compañeros artistas en estas cuestiones administrativas y me permite también del otro lado, pues a lo mejor transmitir un poquito de sensibilidad de lo que es el artista. Entonces yo me siento muy privilegiada de poder tener esta bipolaridad en conocimientos y experiencias. Entonces eso fue, volviendo a lo que fue la creación de la maestría, que ahorita estamos en una reestructura, precisamente lo vamos a hacer en línea Sí, por claro. la demanda que hay de otras personas fuera En de otros México, países, ¿no? De ¿no? otros países, en donde pues no se ve toda esta integración de elementos que pueden llevar a buen puerto a los proyectos creativos. Y algo importante que comenta la doctora, ojalá muchos que están sentados en puestos en mucha índole, hubieran estudiado algo de arte para sensibilizarlos más. Cosas que países de primer mundo sí lo hacen, ¿no? Que tienen las artes dentro de sus formaciones. Lamentablemente en nuestro país todo está enfocado, tú estudias ingeniería y sobre ingeniería te vas a ir y te dedicas a lo tuyo, pero no tienen otra sensibilización, ¿no? En el sentido de llevar arte para que los sensibilice como seres humanos. O sea, todo el ser humano debe estar sensibilizado, independientemente de lo que estudien, para cuando lleguen a puestos, entiendan lo que es el arte y viceversa, ¿no? En ese sentido. Es correcto. Sí, 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 sí. No sé si valga la pena comentar una experiencia que tuve yo cuando estaba dentro del área de recursos humanos en una empresa muy importante aquí en Querétaro. Llegó una persona a solicitar el puesto de producción, en el área de producción. Entonces, esta persona los fines de semana tocaba el violín en una iglesia. Entonces, a mí me pareció
Dije, wow, o sea, pues tiene este Estas dos, equilibrio, ¿no? ujú. Porque va a manejar personal, etcétera. Entonces le hablo al gerente de la empresa y le digo, ya tengo a la persona idónea. Y dice, no, ¿cómo me mandas un músico? Y yo, no, pero es que, o sea, él es ingeniero y se dedica, o sea, toca el violín, estudia música. No, ¿cómo crees? No, no me va a funcionar, pruébalo. Después de 6 meses, que era la prueba de que se hace en las empresas, me habla y me dice, estoy fascinado. Es una persona sensible, tiene empatía con los trabajadores, o sea, rinde al máximo, o sea, no pudo haber mejor candidato. Entonces, esa parte que dicen de tener ese equilibrio formativo, sí, yo creo que es muy importante dentro de todos los ámbitos laborales, Sí, ¿no? porque fuera un país diferente y fuera el nivel de cultura fuera totalmente, estuviéramos en primer mundo, ¿no? Pues tienes que estar luchando porque hay mentalidades que obviamente no tienen la culpa. Estudiaron, a lo mejor alguien ciencias exactas y ve el mundo cuadrado y quiere que todo el mundo sea cuadrado y que las artes sean cuadradas como ellos ven el mundo, ¿no? Y así pasa, ¿no? En ese sentido. Pues sí, porque es el funcionamiento de los hemisferios, Sí, totalmente. Entonces hay que buscar ese equilibrio y yo creo que sin la medida que trabajemos eso, desde las instituciones, vuelvo a repetir, las políticas públicas, las políticas culturales, los sistemas educativos, entonces eso puede hacer que cambie todo esto, todo este concepto que se y tiene, los ¿no? emprendimientos salgan a flote y se apoyen mucho más, sea el índole que sea, Y ¿no? El que proyecto. sean emprendimientos inter y multidisciplinarios. Que- Creo que ahí estoy haciendo, de hecho, una investigación en esto en la universidad, qué experiencias se viven en los proyectos de emprendimiento inter y multidisciplinarios, que no se queden una sola persona, sino que se abran hacia el exterior. Excelente. Pues doctora, muchas gracias. No, gracias por la invitación y bueno, están invitados a que echen a andar sus ideas, que no se queden aquí nada más, que las puedan transparentar, las puedan materializar y que estemos hablando de ellas en el futuro. Y algo importante, nadie les puede decir que su proyecto no sirve, porque esas personas a veces no tienen ni idea y realmente no hay como que experimentarlo, llevarlo a cabo y usted darse cuenta si realmente es redituable o no es redituable. Pero nadie puede decirle esto no sirve. Es correcto. Bien, pues esto es el podcast de la entrevista y les agradecemos mucho que estén con nosotros y cualquier sugerencia pues nos pueden estar haciendo llegar. Ya aparecerán ahí las páginas donde pueden escribirnos y qué tema les gustaría que estuviéramos platicando. Así que nuevamente gracias, doctora. Muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias. Esta es una producción del Centro de Estudios Críticos en Cultura Contemporánea de la Secretaría de Extensión y Cultura Universitaria para la Universidad Autónoma de Querétaro.